Hoy vamos a comenzar con vamos a finalizar más bien con una presentación focalizada a nivel un poco más técnico, en profundidad, sobre qué problemas hay en las instalaciones causados por los armónicos y qué soluciones deberemos llevar a cabo para corregirlas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a comenzar. Empezaremos primeramente con una base muy sencilla, ¿vale? Para entender básicamente qué son los armónicos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de corrientes armónicas, para que os hagáis una imagen muy clara, estaríamos hablando de corrientes, ¿de acuerdo?, que son de una mayor frecuencia, es decir, de altas frecuencias, y que son de frecuencias múltiples enteras de la frecuencia fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una red de 50 hercios, ¿de acuerdo?, y tenemos la corriente fundamental, que sería pues esta onda que podemos observar aquí, ¿no?, una onda senoidal pura. Si introducimos una corriente con una mayor frecuencia, como sería este caso, y entera, que sería 5 veces más rápida, como podemos ver, ¿no? Un semiperiodo de 50 hercios, tenemos 5 semiperiodos. Esto digamos que sería el quinto armónico, es 5 veces más rápido, es 5 veces la frecuencia fundamental, ¿de acuerdo? Sería una corriente que tiene una frecuencia de 250 hercios, ¿vale? Entonces, cuando introducimos esta corriente en nuestra red o en nuestra instalación, lo que sucede es que sobre la corriente fundamental acaba teniendo una distorsión, ¿de acuerdo? Esto es lo que entendemos normalmente cuando decimos que tenemos la red distorsionada debido a los armónicos, ¿no? En este caso hemos introducido el quinto armónico, pero armónicos hay múltiples, tantos como la corriente fundamental. Es decir, estaríamos hablando pues, de un tercer armónico, un cuarto armónico, hay un quinto armónico, un séptimo armónico, siempre quedan presentes los armónicos impares, ¿de acuerdo? Los pares se compensan entre sí. En este caso veríamos, por ejemplo, un séptimo armónico, que es 7 veces más rápido, 7 semiperiodos dentro de un semiperiodo, ¿de acuerdo? Y pues acabarías obteniendo una onda todavía, si cabe, más distorsionada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los armónicos que son, pensad que son corrientes de alta frecuencia, que tienen una frecuencia múltiple entera de la fundamental, de los 50 o los 60 hercios de la red de la instalación, ¿de acuerdo? Una vez tenemos claro qué son la base de los armónicos, vamos a ver qué cargas los están generando. Pues principalmente son las cargas distorsionantes, o lo que se le dice las cargas no lineales, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de cargas son las no lineales? Pues todas aquellas que penséis que funcionan en corriente continua. ¿Por qué? Porque estas cargas, al conectarlas o al estar alimentadas en una red de corriente alterna y funcionar en corriente continua, necesitan de una conversión, ¿vale? Es decir, necesitan un convertidor de corriente alterna a corriente continua, ¿de acuerdo? En esta conversión es donde sucede esta distorsión de la onda de corriente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pensad en todas aquellas cargas que os podéis imaginar que tienen un funcionamiento en continuo, como ya sería, por ejemplo, pues un variador de frecuencia, todo tipo de cargas informáticas, la iluminación LED, es decir, cada vez más con el tema de la eficiencia, pensad que todas esas cargas que tienen electrónica en su interior para funcionar en corriente continua son cargas distorsionantes, ¿vale? Por lo tanto, hoy en día nos podemos pensar que en la gran mayoría de instalaciones casi todas las cargas son distorsionantes ya hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, identificado qué es los armónicos, identificado qué lo genera, vamos a ver un poquito más en detalle la tipología de los armónicos, ¿vale? Para poder entender qué efectos tendrán a posteriori, ¿de acuerdo? De forma muy visual, ¿vale? Me gusta siempre separarlo en 3 bloques, ¿no? 3 grandes bloques que son los armónicos de secuencia positiva, los de secuencia negativa y los de secuencia homopolar o secuencia cero, ¿vale? Ahora veremos un poco la diferencia de cada uno. Como podemos ver vectorialmente, ¿vale? El campo magnético de estos armónicos, pues bueno, están desfasados, el campo magnético de cada una de las fases armónicas está desfasado 120 grados, es decir, es igual que una instalación equilibrada de una carga equilibrada de nuestra instalación, ¿de acuerdo? A diferencia de los homopolares que veréis que no están en fase, ahí no están 120 grados separados entre sí, ¿de acuerdo? Y veremos que eso tiene un efecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, los de secuencia positiva, digamos que son los que giran en el mismo sentido que el campo magnético de rotación de un motor, por ejemplo, ¿vale? Es decir, tenemos un motor eléctrico y está rotando en sentido opuesto a las agujas del reloj, pues los armónicos de secuencia directa estarían rotando en el mismo sentido de este campo magnético, ¿vale? Por lo tanto, veremos que lo único que hará será
pues, calentar ese motor debido al efecto Joule, porque incrementamos la corriente RMS, ¿vale? Es decir, todos los armónicos incrementan la corriente RMS, eso lo veremos, ¿vale? Luego tenemos los de secuencia negativa, que a diferencia, tal y como el propio nombre indica, ¿no? A diferencia de los de secuencia directa o secuencia positiva, giran en sentido inverso al campo magnético de un motor eléctrico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué efecto secundario tiene este tipo de armónicos? Pues tiene el efecto de la desmagnetización del campo magnético del estator de un motor o de las bobinas del primario de un transformador de potencia. Es decir, lo que estamos haciendo es desmagnetizar. En el caso de un motor sería como frenarlo magnéticamente. Estamos frenando el eje, ¿vale? Por lo tanto, estamos teniendo una pérdida de par debido a estos armónicos, ¿vale? Como podéis ver, fijaros que para que tengáis una mnemotecnia sencilla, ¿no? El orden es secuencia positiva, negativa, homopolar y es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Por lo tanto, siempre podréis acordaros de la secuencia de los diferentes armónicos siguiendo este orden, ¿vale? Primero, segundo, tercero, pues sería positiva, negativa o polar, positiva, negativa o polar. Siempre seguiría este mismo orden, ¿de acuerdo? Y para que os hagáis una idea, ¿vale? Por ejemplo, el típico armónico, el más predominante en todas las instalaciones, sobre todo industriales, sería el quinto y el séptimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los variadores de frecuencia de 6 pulsos, que son los que están más presentes, siempre tienen el quinto armónico y el séptimo armónico. Es decir, si nos acordamos de 6 pulsos, el 6, pues el número anterior y el posterior, quinto y séptimo. No quiere decir que no tengan otros armónicos, pero estos son los predominantes, ¿de acuerdo? En un variador, por ejemplo, de 12 pulsos sería pues el onceavo y el treceavo, ¿de acuerdo? Serían los predominantes, ¿vale? Lo digo para que os hagáis un poco la idea. Por lo tanto, a nivel industrial, los armónicos de secuencia negativa serán bastante importantes, ¿vale? Y por último, tenemos los de secuencia homopolar, ¿vale? Que como podéis ver, vectorialmente están completamente en fase. ¿Qué quiere decir esto que están completamente en fase? Os voy a mostrarlo en la siguiente diapositiva que creo que es mucho más sencillo y visual, ¿vale? Si hacemos la suma, esto digamos que es las corrientes que están circulando en modo temporal, ¿vale? O sea, en función del tiempo, cómo está circulando esta corriente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nos fijamos en la fase RST, si hacemos una suma en cualquier momento del tiempo, como es un sistema completamente equilibrado, ¿vale? Si hacemos la suma de estos valores en cualquier momento del tiempo, la suma daría cero. ¿Por qué? Pues precisamente por este caso, ¿no? Porque tenemos los vectores desfasados 120 grados y si tienen el mismo valor porque está equilibrado, pues la suma en cualquier momento daría cero, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con los armónicos homopolares o los triplets, que son múltiples de 3? Pues como podéis ver en este caso, por ejemplo, este es el armónico tercero de cada una de estas fases, ¿vale? Si veis, tenemos 3 semiperiodos dentro de un semiperiodo, ¿no? Pues sería el armónico tercero de la fase R, armónico tercero de la fase S y el armónico tercero de la fase T. Si os fijáis, las ondas van completamente en fase. Por lo tanto, si hacemos una suma vectorial, ¿vale? La suma no da cero, ¿vale? Porque van completamente en el mismo punto. Es decir, la suma de esto sería, pues yo qué sé, 200, 200 y 200, porque tenemos 600 amperios en el conductor neutro. Este es el efecto secundario de tener corrientes homopolares en la instalación, ¿vale? Por lo tanto, todas aquellas corrientes que sean homopolares, si os fijáis, he dicho que los armónicos pares desaparecen de la instalación porque se compensan entre sí, ¿vale? Por lo tanto, todos los armónicos impares que sean múltiples de 3, es decir, el tercero, el noveno, el quinceavo, estos armónicos, ¿vale? Estarán provocando una circulación de corrientes por el conductor neutro. Aunque el sistema esté completamente equilibrado, ¿vale? Que tengáis el mismo consumo en todas las fases, por culpa del tercer armónico o los armónicos triplets, vais a tener corriente circulando por el conductor neutro, ¿vale? Y esto veremos que, bueno, pues tiene una serie de consecuencias, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de cargas están generando los armónicos homopolares? Porque si estamos teniendo un cerramiento por el conductor neutro, pues evidentemente serán las cargas monofásicas, que tienen una conexión entre fase y neutro, ¿vale? Y que sean distorsionantes, ¿vale? Por lo tanto, pensad, todas aquellas instalaciones que tengan cargas monofásicas distorsionantes tendrán corriente por el neutro. Por lo tanto, pues todas aquellas instalaciones típicas como instalaciones de servicios, pues sea hoteles y tal, tendrán mucha carga monofásica distorsionante, ¿vale? Por lo tanto, ya tenéis aquí una idea de qué tipo de instalaciones van a tener qué tipo de problemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en base a qué interpretamos los armónicos, porque evidentemente nosotros no vamos a coger una forma de onda y vamos a ver que está muy distorsionada, que tiene una forma muy rara y vamos a decir, uy, aquí hay un gran problema. No, siempre lo vamos a tener que llevar al dominio frecuencial, ¿vale? Es decir, aquí tenemos la fundamental, ¿vale? Que tiene un valor 100% y vemos que el quinto armónico tiene un 60%.
¿vale? Un 60% de la fundamental. Por lo tanto, si decimos que tenemos una fundamental de 100 amperios, significaría que tenemos 60 amperios del quinto armónico, por ejemplo, ¿vale? Esta será la forma de tratar los datos para poder interpretar cómo de grande es o cuál es la magnitud del problema en la instalación, ¿vale? Pero como ratio, como valor más representativo, que nos va a dar más información, ¿vale? Porque ya tenemos empíricamente valores establecidos como límites, serán las tasas de distorsión armónica en corriente y en tensión, ¿vale? ¿Cuál será el valor más representativo para que nosotros nos fijemos como límite? Siempre será la tasa de distorsión en tensión. Y os diré algunos valores de referencia para que tengáis una idea, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver qué es la tasa de distorsión armónica, ¿vale? Si os fijáis, tenemos la suma de armónicos, ¿vale? La suma de todos los armónicos, el tercer armónico, el quinto, el séptimo, el noveno, es la suma cuadrática de estos armónicos, la suma vectorial, ¿vale? Y la dividimos frente a la fundamental. ¿Qué queremos decir con esto? Por lo tanto, estamos hablando de cómo de grande es mi problema armónico frente a la fundamental. Es decir, si tengo un 30% de THD en corriente, significa que tengo un 30% de armónicos referente a la fundamental. Sobre todo, por ejemplo, ¿no? una instalación con una fundamental de 100 amperios y tenemos un 30%, tenemos 30 amperios de corriente armónica, ¿vale? Eso para que entendáis, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un ratio, una proporción de armónicos, ¿no? ¿Por qué os decía que el THD en tensión será el valor que nos fijaremos como valor de referencia, ¿no? Porque al final las cargas, sobre todo las cargas electrónicas y tal, que son las más, al final, influyentes debido a los armónicos, se ven bastante más afectadas debido a los cambios de tensión que no a una mayor circulación de corriente por la instalación. Es por ello que el THD en tensión se fija como valor límite establecido. Si nos hablamos de los estándares, por ejemplo, la IEEE 519, que es el típico referente americano que se utiliza ahora a nivel global, pues establece que el THD en tensión, por ejemplo, como límite de un 5%. ¿Por qué establecen un 5%? Pues debido a que empíricamente se ha observado de que las cargas están alimentadas a una instalación con un THD superior a un 5%, pues ya los problemas son incluso perceptibles. Por lo tanto, quedaos en vuestras retinas THD superior a un 5%, instalaciones con problemas sí o sí incluso perceptibles, ¿de acuerdo? Evidentemente, con valores de THD de tensión inferiores se van a tener problemas en esta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que tengáis una referencia, las baterías de condensadores, ¿no? Que hay en todas las instalaciones para compensar la reactiva, con un THD en tensión superior a un 2%, ya se debe de proteger con filtros de rechazo, ¿vale? Que lo veremos luego un poco más en detalle este concepto, ¿no? Pero que tengáis en cuenta, ¿no? Estos valorcitos para tener un poco la referencia cuando vayáis a una instalación, ¿vale? Entonces, ya tenemos un poco la interpretación. Vamos a ver qué efectos tienen los armónicos sobre la instalación, ¿de acuerdo? El primero de los efectos es sobre los conductores. Este va a ser muy evidente, ¿no? Si nosotros lo que hacemos es sumar muchas más corrientes, ¿no? Hacer una suma armónica más la fundamental que va a circular por los conductores, ¿qué va a suceder? Pues va a incrementar la corriente RMS, por lo tanto, por efecto Joule, el conductor se va a sobrecalentar, va a tener una mayor temperatura. Si a lo mejor tenías una corriente admisible de 100 amperios en ese conductor y circulan 120, pues puede acabar incluso quemándose y tener una pérdida de aislamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, efecto claro sobre los conductores. Añadido al incremento de RMS, tenemos el efecto pelicular. Es que a una corriente de mayor frecuencia, esta corriente, en vez de circular por toda la sección útil, acaba circulando por la periferia, por el perímetro del conductor, de la parte conductor, ¿vale? ¿Qué efecto tiene esto? Evidentemente, pues que si tienes corrientes armónicas, ¿no? Que son corrientes de alta frecuencia, a mayor frecuencia esta corriente circulará más por el perímetro. Por lo tanto, toda la parte de la sección blanca dejará de ser útil. Por lo tanto, al final, lo que hemos acabado teniendo como consecuencia es una menor sección útil del conductor, y si tú tenías unos 16 milímetros cuadrados de sección, pues a lo mejor acabas teniendo, por decir algo, 5 milímetros cuadrados, ¿no? A lo mejor no es suficiente y se acaba pudiendo quemar incluso el conductor, ¿de acuerdo? Otro de los efectos, y ese es el más conocido por todos los instaladores del mundo, es el efecto que tiene negativo sobre los condensadores. ¿Por qué? Porque podemos tener una instalación en la cual tenga una cierta distorsión, ¿de acuerdo? Y al conectar el condensador, observamos que hay una resonancia, es decir, hay una amplificación clara de los armónicos. ¿A qué es debido este efecto?
Pues debido a la naturaleza de un condensador, ¿de acuerdo? Un condensador tiene una impedancia, ¿vale? En función de la frecuencia de esa corriente de la instalación, ¿vale? Como podéis ver, es inversamente negativa frente a la frecuencia de la corriente que esté circulando por el condensador. ¿Qué quiere decir esto? Si estábamos diciendo en el inicio que los armónicos son corrientes de alta frecuencia, ¿vale? ¿Qué sucederá? Estamos hablando de que el condensador tiene una impedancia prácticamente nula frente a los armónicos. Por lo tanto, si tenemos instalación con armónicos y conectamos un condensador, ese condensador se va a convertir en un agujero negro, va a absorber todos los armónicos y los va a amplificar, los va a devolver de una mayor magnitud a la instalación. Por lo tanto, si el condensador está absorbiendo una corriente nominal superior a la nominal, evidentemente va a incrementar la temperatura del condensador y evidentemente puede acabar incluso dañándose. Evidentemente se va a dañar prematuramente, ¿de acuerdo? Pero puede acabar dañándose en poco tiempo y esto es lo que estamos percibiendo actualmente en muchas instalaciones debido a la actualización de cargas, ¿no? Y la utilización de cargas más eficientes en las instalaciones con un parque de baterías de condensadores antiguos que no estaban protegidas frente a armónicos, ¿no? Otro efecto bastante habitual sobre las protecciones es el caso de que, oye, me saltan las protecciones magnetotérmicas y no sé a qué es debido, ¿no? Pues fijaos, un ejemplo claro, ¿no? Aquí es un caso concreto, ¿vale? De forma de onda debido a los armónicos, el cual se puede ver como, por ejemplo, con un 44% de THD en corriente, es decir, un 44% de proporción de armónicos frente a la fundamental, estamos incrementando la corriente de pico a pico. Pero ¿en cuánto la estamos incrementando? En un 200%. Estamos duplicando la corriente de pico a pico, ¿vale? ¿Qué puede suponer incrementar la corriente de pico a pico tan abruptamente? Pues que el interruptor magnetotérmico lo puede detectar como si fuera un cortocircuito, la parte magnética, ¿de acuerdo? Tienes una carga que tiene una conexión directa y tienes este tipo de forma de onda, puede detectar como un cortocircuito y saltar directamente como por protección de cortocircuito, ¿de acuerdo? Pero aparte tenemos un incremento de la corriente RMS, es decir, si tenían que circular 100 amperios, acaban circulando 110 amperios, ¿no? Un 110%. Por lo tanto, este incremento de RMS, depende cómo esté tarado o cómo esté seleccionado el interruptor, podría saltar la parte técnica, ¿de acuerdo? Y otro caso que no tengo puesto en esta diapositiva sería la protección diferencial. Un diferencial acaba saltando debido a fuga, ¿verdad? Una fuga que se está yendo a tierra. Como ya bien sabéis, todas las cargas no lineales tienen como unos elementos que se llaman los filtros MC para que no vaya todo el ruido a la red eléctrica y estos están fugando constantemente. Es decir, si ponéis un analizador en un variador, veréis que está fugando a tierra unos ciertos milis, pues bueno, concretos en función del equipo, ¿no? Si tenemos muchos variadores y están colgando el mismo diferencial, pues el diferencial puede saltar por suma de fuga, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos una red más distorsionada? Pues cuanto mayor sea la distorsión en tensión de esa red, ese diferencial, ese filtro de MC fugará una mayor cantidad de tierra. O sea, nos podíamos encontrar una instalación que nos saltaba a priori la protección diferencial y debido a que empeoremos la distorsión en la red, puede acabar fugando más a tierra los filtros de MC y haciendo saltar esa protección diferencial, ¿vale? Por lo tanto, tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Otro efecto bastante evidente sobre los motores eléctricos, como hemos comentado antes, estamos hablando de una pérdida de par, una pérdida de rendimiento, ¿no? Porque si estamos frenando magnéticamente ese eje, pues lo que vas a tener al final es un incremento de temperatura en el motor y al ser, digamos, un campo magnético dispar, ¿no? Un poco no equilibrado, pues tendremos vibraciones en el eje que acabarán teniendo un desgaste mecánico sobre los rodamientos, ¿de acuerdo? Sobre los transformadores tiene un poco el mismo efecto que un motor, porque al final se compone de los mismos elementos, ¿no? Y es la parte de chapa magnética y la parte conductora, ¿no? Sobre los conductores tenemos las pérdidas por efecto Joule, ¿vale? Que es evidente, R por I al cuadrado, y si incrementamos la I, ¿vale? Que son los armónicos, pues tenemos más calentamiento en los conductores, ¿no? Pero es que luego tenemos las pérdidas en el hierro, ¿vale? Las pérdidas en el hierro, sobre todo las de Foucault, son cuadráticas con la frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener unas pérdidas de calentamiento en la chapa magnética debido a los armónicos, ¿vale? Que va a ser bastante notable. Por lo tanto, si teníamos un transformador de potencia, pues yo qué sé, que tenía 600 kVA, pues a lo mejor tendremos disponibles solo 550 o 500 kVA porque estamos sobrecalentando el transformador debido a consumo de armónicos, ¿de
acuerdo? Por lo tanto, si os queréis informar un poco más de esto, hablar con un fabricante de transformadores de potencia y le habláis del factor K, ¿no? El factor de desclasificación de estos transformadores debido al tema de los armónicos, ¿de acuerdo? Y finalmente, a nivel de defectos, comentar sobre los sistemas de control que tengamos en cualquier tipo de industria, ¿no? ¿Qué sucede? Pues ya sea por MCs o por distorsiones en la tensión, podemos tener problemas de errores de medición o de interferencias en las comunicaciones que nos hagan que el proceso productivo pues, se detenga o se dañen incluso las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos, ¿vale? Por lo tanto, tener un poco en cuenta estos efectos y cuando los interpretéis o los veáis en instalaciones, pues bueno, que sepáis a qué puede ser debido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué tipo de instalaciones son potenciales de tener este tipo de efectos o este tipo de problemáticas, ¿no? Pues básicamente serán las instalaciones que tengan este tipo de cargas, ¿vale? Y vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Pues máquinas de climatización. Pues máquinas de climatización tienen cualquier tipo de instalación hoy en día, ¿no? Pero pensar en aquellas instalaciones en las cuales tengan una climatización pues muy exhaustiva, ¿no? Pues como ya sea una instalación de un hospital, pues un centro comercial, pues instalaciones potentes, ¿no? Luego instalaciones con cámaras frigoríficas, ¿no? Pues ya sean supermercados, centros logísticos de alimentación, ¿no? Porque todo ese tipo de cargas van con valores de frecuencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son cargas no lineales que están distorsionando la red. Luego, sistemas de bombeo, pues todas las estaciones de bombeo, pues incluso industria o sistemas de automatización y control, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Para cualquier proceso productivo serán propensos a tener tipos de problemáticas de este estilo, ¿no? Luego, por ejemplo, este es el caso que está yendo en mayor crecimiento. Pues son instalaciones con alta proporción de equipos de ofimática o iluminación LED, ¿vale? Ahora con el tema de la eficiencia, centros comerciales, hoteles, oficinas están con una gran proporción de cargas no lineales en su instalación, ¿vale? Y esto veréis que ha pasado de ser que las instalaciones de servicios tienen incluso más problemas que la propia industria heavy duty que teníamos anteriormente, que eran los únicos que percibían problemas de armónicos, ¿no? Evidentemente, los valores de frecuencia, ¿vale? Es la carga principal generadora de problemas que los podremos encontrar en industria o en todo este tipo de cargas que he estado mencionando anteriormente, o una carga que estamos viendo en crecimiento a la alza, ¿no? Que son los equipos de recarga de vehículo eléctrico. Que per se, depende de qué tipo de cargador, no genera una gran distorsión, pero cuando el inversor está en el vehículo, por ejemplo, pues sí que los inversores no suelen ser tan buenos y hay más distorsión, ¿de acuerdo? Entonces ya habíamos visto un poco qué instalaciones potenciales pueden haber. Vamos a ver cómo valoramos la magnitud del problema, ¿de acuerdo? ¿Qué datos necesitamos tener para poder interpretar, ¿vale?, la problemática de la instalación, ¿de acuerdo? Pues primeramente un esquema unifilar de la instalación para poder entender en qué tipo de instalación estamos viendo esa problemática y de los datos de qué instalación proviene, ¿de acuerdo? Segundo sería si hay batería de condensadores instaladas y de qué tipo. ¿Por qué? Esto es importantísimo. Porque, como he dicho antes, una batería de condensadores sin filtros, que no está protegida frente a armónicos, está amplificando los armónicos, ¿vale? Por lo tanto, te puedes encontrar una instalación que veas que tiene un THD pues, descomunal de un 8% en tensión y que es un gran problema, pero cuando desconectas la batería, pues el problema no es tan grande, ¿no? Por lo tanto, importantísimo conocer si hay batería de condensadores y de qué tipo, ¿vale? Si tiene filtros de rechazo al 7%, al 14%, bueno, esto lo ampliaré un poquito más en una siguiente diapositiva, ¿vale? Pero que entendáis que esto es vital, conocer el tipo de batería de condensadores, ¿de acuerdo? Luego también tener datos sobre el transformador de potencia, ¿vale? Saber qué potencia tiene, la impedancia de cortocircuito. Esto sobre todo para saber la impedancia que tendrá este transformador, porque debido a esa impedancia, digamos que la distorsión en tensión se verá más magnificada o menos en función de pequeños cambios en la distorsión en corriente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el saber si el transformador es grande o pequeño nos dará una información importante de saber cómo se verá afectada frente a los armónicos, ¿vale? Y por último, si no se tienen, por ejemplo, todos los datos técnicos, porque nos podemos encontrar en el caso de que digamos, oye, yo no tengo una instalación, es un proyecto nuevo, tengo un esquema unifilar, pero no tengo datos reales de la instalación, porque es un proyecto a proyectar todavía, ¿no? Pues, bueno, se necesitan todos los datos de las cargas, ¿no? Pues con qué factor de simultaneidad, cuántas cargas hay, cuáles son no lineales, y cuáles son potencias, ¿vale? Hay que saberlo todo para poder hacer un cálculo teórico. De lo contrario, si tenemos una instalación existente, pues
lo suyo es realizar una medición, bueno, realizar mediciones con un analizador de redes, ¿de acuerdo? Y se recomienda siempre realizar 3 mediciones. Vamos a ver 3 mediciones donde se considera oportuna realizar estas mediciones, ¿vale? Pues como mínimo que tengáis en cuenta que será una medición en la línea que creemos que es distorsionante, ¿vale? La que creemos que está afectando nuestra instalación, y 2 mediciones en cabecera, una con la batería de condensador desconectada y otra sin la batería de condensador desconectada. ¿Por qué? Pues por lo que decía, porque la batería de condensadores interaccionará, ¿vale? Sea con filtros o sea sin filtros, la batería interaccionará con la batería, con la instalación, ¿vale? Y con la distorsión armónica. Por lo tanto, es importante tener medición de ambas casuísticas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué también es importante tener una medición en cabecera? Pues porque si aquí vemos 100 amperios de armónicos y en la línea distorsionante solo vemos 30, sabemos que hay alguna otra línea que está proporcionando distorsión o está distorsionando la red. Por lo tanto, tendremos que ver, analizar otras posibles líneas que estén afectando a la instalación. ¿De acuerdo? Es por eso que, como mínimo, necesitamos 3 puntos de medición. ¿Y qué datos mediremos? Bueno, pues aquí para que tengáis una idea de los datos mínimos, ¿vale? Para poder hacer un preestudio de armónicos, incluso os pongo una granularidad recomendada. La realidad es cada cuántos segundos o cada cuántos minutos se realiza una medición en cada una de las variables, ¿vale? Esto es una recomendación. Evidentemente, dependiendo de la instalación y de cómo fluctúe la carga, no hace falta tener una medición de un segundo. Si tú tienes una carga que es completamente constante, que no fluctúa para nada, no tiene ningún sentido tener una medición cada segundo. A lo mejor cada 15 minutos es incluso suficiente, ¿vale? Pero con este tipo de granularidad, pues digamos que nos aseguramos a tener una medición fiable, que no nos perdamos la foto real, ¿vale? De cómo está fluctuando la instalación, ¿vale? Antes de seguir con esto, os quiero mostrar un documento, ¿vale? Que explica un poco más en detalle lo que se estaba diciendo ahora, ¿vale? Este documento se os enviará para que lo tengáis y cuando vayáis a hacer un análisis de una instalación tengáis en cuenta qué variables hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué soluciones tenemos a estos problemas? ¿Vale? Ya sabemos un poco cómo lo vamos a evaluar. ¿Qué soluciones tenemos? La primera solución que os tiene que pasar por la cabeza es el análisis de la batería, ¿no? Como comentaba, la batería de condensadores es el elemento que está, digamos, amplificando, ¿vale? O se está viendo afectado por los armónicos, ¿vale? Por lo tanto, el primer elemento que hay que tener en cuenta, analizar, será la batería, ¿vale? Si tenemos armónicos, ¿vale? El primer paso de todos será sustituir la batería de condensadores, si es una batería estándar, por una con reactancias de filtrado, ¿vale? O filtros desintonizados o 1000 nombres que podéis escuchar en el mercado, filtros de rechazo, filtros sintonizados, bueno, podréis escuchar bastantes nombres que se utilizan en la industria, ¿no? Pero al final es una batería con una reactancia en serie con el condensador. ¿Para qué? Con esa reactancia lo que haremos es proteger los condensadores per se, ¿vale? Es decir, evitar esa naturaleza que tiene de absorber los armónicos. Con esto estamos poniendo un tapón, ¿vale? Estamos poniendo una alta impedancia frente a los armónicos. No solo eso, sino que también evitaremos la amplificación de esos armónicos, ¿vale? Y protegeremos la instalación, ¿vale? Que esto es lo más importante de todo, porque a veces nos encontramos que hay más problemas en la instalación debido a la amplificación de la propia batería que no por los armónicos que hay generados en la instalación, ¿no? Entonces, cuando os decía qué tipo de batería tenemos que tener en la instalación, vale, pues aquí para que tengáis un poco la idea de lo que es una batería de condensadores protegida con filtros de rechazo. ¿Qué es lo que estamos haciendo, vale? Cuando hablamos de una batería del 7%, ¿vale? Sintonizada al 7%, ¿vale? Que esto es lo más estándar que hay en el mercado, está sintonizada a 189 Hz. ¿Qué quiere decir esto de que está sintonizada a 189 Hz? Pues quiere decir que desde el punto de los 189 Hz, ¿vale? A frecuencias inferiores, este grupo LC, ¿vale? Este condensador e inductancia en serie se está comportando como un condensador, ¿vale? Su impedancia predomina el condensador. Por lo tanto, la batería lo que se dedicará es a compensar la reactiva, ¿vale? Y desde esta frecuencia aguas arriba, ¿vale? A frecuencias elevadas, es decir, a 250 Hz, 350 Hz, la batería se comporta como una inductancia, es decir, una alta impedancia frente a los armónicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una batería al 7%, ¿vale? Todas aquellas frecuencias que estén por encima de los 189 Hz estarán bloqueados, ¿vale? Debido a que se comporta como una inductancia, ¿vale?
Es decir, por lo tanto, ¿cuál es el armónico más cercano a estos 189 Hz? Pues sería el quinto armónico, que estamos hablando de 250 Hz en una red de 50 Hz, ¿no? Por lo tanto, una batería al 7%, lo que estamos indicando es que es una batería que está protegida para instalaciones donde los armónicos que hay es desde el quinto armónico hacia arriba, ¿vale? Que no hay presencia de tercer armónico. ¿Por qué indico que no hay presencia de tercer armónico? Porque fijaos que una batería al 7%, para frecuencias inferiores a 189 Hz se comporta como un condensador. Por lo tanto, si hubiera un tercer armónico, esta batería al 7% absorbería el tercer armónico, ¿vale? Y se vería afectada. Por lo tanto, para aquellas instalaciones donde haya tercer armónico, se utilizará una sintonizada al 14%, la cual estamos haciendo es bajar esta frecuencia y que se comporte como una inductancia frente al tercer armónico también, ¿vale? Que son los 150 Hz. Por lo tanto, ya tenéis un poco en mente que esta batería tiene que ser del 7% o el 14%, veréis que hay otros porcentajes, pero bueno, yo me he focalizado en los dos principales para que entendáis la importancia de una batería protegida y que esté sintonizada a una frecuencia correcta, ¿vale? Porque si tenemos una instalación de un hotel que tiene muchísimo tercer armónico y montamos una al 7%, va a estar absorbiendo ese tercer armónico y se va a ver afectado, ¿vale? Por lo tanto, instalación de una batería al 14%. Este sería el primero de los pasos, ¿vale? Para evitar tanto que la batería se dañe como afectar a la amplificación de armónicos de la instalación, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues la mitigación de esos armónicos, ¿vale? Y para ahí es donde entra el filtro activo, por el cual estamos haciendo la presentación de hoy principalmente, ¿vale? ¿Qué es un filtro activo? Pues básicamente, de forma muy sencilla. Tenemos una carga no lineal que está inyectando, pues, o está consumiendo 5 y 10 amperios del quinto armónico, por ejemplo, ¿vale? Cuando instalamos el filtro activo lo que hace es medir esos armónicos fase a fase, cada una de las fases independientemente, y lo que hace es inyectar ese mismo armónico en contrafase, ¿vale? O sea, vectorialmente opuesto. Por lo tanto, desde ese punto de conexión de potencia aguas arriba, el quinto armónico desaparece, ¿vale? Desaparece o queda muy mitigado, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenéis que pensar es que es un elemento activo que inyecta una corriente en sentido opuesto a la generada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para que tengáis una idea, ¿dónde montaremos siempre este tipo de equipos? Pues se montarán en los subcuadros a lo mejor que sean generadores de armónicos, ¿no? Si tenemos contenido en un subcuadro todas las cargas distorsionantes, se instala un filtro activo en ese subcuadro, de forma que la corriente armónica quedará contenida en este punto de aquí y aguas arriba tendremos todos los otros subcuadros completamente libres de distorsión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que tengáis un poco la imagen de hacia dónde tendríamos que ir a montar ese tipo de equipos. ¿Que se puede montar en cabecera? Se puede montar en cabecera, pero evidentemente los armónicos seguirán estando por aguas abajo. Por lo tanto, lo único que estaremos haciendo es liberar el transformador de potencia de esos armónicos. Que si el transformador es tuyo y es propio, pues mira, estás haciéndole una mejora para tu transformador, pero siempre interesa pues tenerlo un poquito más cerca de las cargas distorsionantes para tener los armónicos básicamente contenidos en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de la corrección de armónicos, ¿qué funcionalidades tiene un filtro activo añadido? ¿Vale? Porque al final los armónicos no son constantes, son fluctuantes y no siempre la demanda es siempre constante, ¿no? Por lo tanto, si le dan tres funciones, ¿vale? Una es la de filtrado de armónicos, que es la principal, pero si le sobra capacidad, el filtro activo se puede dedicar a compensar reactiva, ¿vale? Como haría una batería condensadora, lo único que está haciendo es inyectar reactiva para compensar esa potencia, ¿de acuerdo? Y por último, el equilibrado de fases, ¿vale? Lo que hace es coger una corriente por una fase y la inyecta por la otra, ¿vale? De forma que podemos acabar teniendo un sistema completamente equilibrado, ¿vale? Pero esto que tengáis en cuenta que al final un filtro activo está hecho para filtrar, ¿vale? Pero que si se requiere estas dos funcionalidades, pues se puede dimensionar incluso para hacer las tres funcionalidades simultáneamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poco cuál es el portfolio de este equipo, ¿vale? Antes de pasar a cómo se diseña cómo se dimensiona este equipo, ¿vale? Principalmente. Tenemos dos modalidades de equipos. Los tipo mural, que serían 30, 60 y 100 amperios de capacidad de inyección armónica, ¿vale? O de inyección de corriente RMS. Y luego tenemos los equipos en armario, ¿vale? Que son armarios tipo rack, ¿vale? Estos son módulos tipo rack, ¿vale? Que son de 100 amperios cada uno de ellos. Y todos estos equipos pueden ser tanto equipos que tengan una composición de 4 hilos, es decir, 3 hilos, 3 polos más neutro, o 3 hilos. ¿En qué casos utilizaremos los equipos de 4 hilos?
Pues en aquellos en los que necesitemos una conexión con el neutro. ¿Cuándo necesitaremos una conexión con el neutro? Pues cuando tengamos armónicos homopolares, por ejemplo, o cuando queramos compensar la potencia reactiva completamente en sistemas desequilibrados, ¿no? Entre fase y neutro, con una compensación muy exacta, o tengamos sistemas desequilibrados, muy desequilibrados en diferentes fases y necesitamos queramos un equilibrio perfecto. Pues en ese caso utilizaremos un equipo de 4 hilos, ¿vale? Si queremos corregir corrientes homopolares o corregir hasta valores muy exactos, la reactiva y el equilibrio de fases. En los otros casos, un equipo de 3 hilos es más que suficiente, ¿vale? Si tenemos que corregir, por ejemplo, una máquina frigorífica, ¿vale? O una máquina de climatización, que son trifásicas, no tienen ningún tipo de carga monofásica, pues un equipo de 3 hilos ya es más que suficiente, ¿de acuerdo? Vamos a ver simplemente, de forma muy básica, 4 características importantes a recalcar, ¿vale? Y es que la compensación, por ejemplo, reactiva que tiene este equipo puede ser tanto inductiva como capacitiva. Esto es un factor muy importante a tener en cuenta, especialmente ahora que van a incluso penalizar por exceso de capacitiva en las instalaciones, ¿no? Ya os habéis enterado que ha habido un cambio de normativa y en noviembre entra en vigor, pues este equipo puede incluso compensar capacitiva, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, que al final es un equipo que inyecta una corriente en el sentido o en el ángulo que le interese. Por lo tanto, puede compensar cualquier tipo de reactiva, ¿vale? Bueno, que es un equipo de electrónica de potencia con IGBTs, de alta tecnología, ¿vale? Al final es electrónica, ¿no? Y con esa electrónica podemos hacer grandes cosas con niveles de eficiencia muy elevados, ¿de acuerdo? Al cual se le tienen que llevar 3 transformadores de corriente, ¿vale? Con un secundario de 5 amperios para medir en cada una de las fases, ¿vale? Es un equipo con comunicaciones, ¿vale? Es focalizado a IoT, ¿vale? Con conectividad y veremos que tiene un web server integrado que nos dará una serie de beneficios, ¿de acuerdo? Veremos una serie de beneficios muy interesantes, sobre todo en el tipo de industria que vivimos hoy en día, ¿no? Como decía, ¿no? Es un equipo muy modernizado, al final tiene pues como si fuera un analizador de redes en la propia pantalla, ¿vale? Podremos ver todos los valores tanto antes y después de la corrección, ¿vale? Es decir, sin necesidad de tener que instalar 6 transformadores de corriente, simplemente con 3 transformadores de corriente veremos el antes y el después de la corrección, ¿vale? Ya sea tanto de los valores de THD, que al final es lo que nos interesa bastante principalmente, como la serie de valores de corrientes, tensiones, siempre tendremos los valores antes y después de la corrección, ¿vale? Potencias, el espectro armónico, formas de onda, ¿vale? Tendremos todo este tipo de valores tanto antes como después de la corrección, ¿vale? Vamos a ver una serie de funciones, qué beneficios nos proporcionará este equipo, ¿vale? Uno de los primeros beneficios que me gusta recalcar es la identificación del estado de nuestra instalación, ¿vale? Al final es un analizador de redes que tiene un data logger y este data logger que va, digamos, guardando cada minuto una memoria de todos los parámetros eléctricos, durante 7 años tenemos una memorización del estado de nuestra instalación. Al final podremos descargar estos datos y ver si ha habido alguna problemática que pueda haber afectado a nuestro equipo o a equipos que tengamos en la instalación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos ayudará también a saber la raíz de diferentes problemas y con una funcionalidad que tiene de pop-up de consideraciones, lo que nos estará digamos, es dando un know-how de unas ciertas consideraciones que el filtro considere. Por ejemplo, pues estoy trabajando demasiado tiempo al 100%, deberías de ampliar el equipo, ¿no? Pues una serie de valores un poco como inteligencia, ¿no? Una cierta inteligencia artificial, ¿no? Otro factor importante es que es un equipo, digamos, que tiene todo el control sobre sí mismo, por lo tanto, puede asegurar la vida útil mediante un algoritmo de desclasificación, ¿vale? Supongamos que se encuentra una instalación en la cual va a trabajar a temperaturas muy elevadas, pues el equipo incluso puede desclasificarse, dejar de inyectar tanta corriente para descender un poco su temperatura útil, su temperatura de trabajo y que no descienda su vida útil, ¿vale? Por lo tanto, evitando, digamos, una desconexión total del equipo, ¿no? Como sucede en muchos equipos de mercado, ¿no? Que se apagan por seguridad, pues este equipo se desclasificaría progresivamente. Evidentemente, si llega a temperaturas de 55 grados, el equipo se va a parar, ¿no? Pero anteriormente se desclasifica con esta algoritmo, ¿de acuerdo? Y finalmente, que permite, digamos, realizar instalaciones por fases, que esto se está llevando bastante, sobre todo, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? Donde tienen diferentes budgets anuales o trimestrales
el cual pues compran ahora un equipo de 200 amperios y luego lo van ampliando, lo van paralelizando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa paralelización te facilita, digamos, el hacer instalaciones por fases o incluso si te has quedado corto en una instalación o si luego si luego amplías la instalación y amplías y generas más armónicos, siempre puedes paralelizar equipos trabajando como uno solo, ¿de acuerdo? Entonces, una de las características que comentaba antes de comunicación, ¿no? Tiene un web server integrado. ¿Qué nos puede dar esto? ¿Qué valor nos puede dar? ¿No? Pues que nos puede dar que podremos tener o dar una asistencia o configuración de forma remota en casa del cliente, ¿no? ¿Qué podemos ver con esto? Pues lo que podemos ver aquí, ¿no? Básicamente, este es el filtro activo que tenemos en funcionamiento en nuestras instalaciones de circuitor y podemos ver exactamente todas las pantallas que vemos en el equipo, en nuestro display, incluso hacer de si tenemos el código de usuario y contraseña, podemos hacer mediante administración una configuración del equipo y descargar informes. Es decir, podemos ver todos los parámetros que vemos en la pantalla, los podemos ver en el propio equipo, ¿vale? Y de forma remota, ¿vale? ¿Esto qué nos podrá dar? Pues podremos dar un valor añadido de servicio, ¿de acuerdo? Que al final es a lo que tenemos que focalizar todas estas soluciones, ¿no? A dar un servicio a la industria o al cliente final, ¿no? Y evidentemente pues es un equipo que es compatible con nuestro software de SCADA de Power Studio, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos el ejemplo, incluso alguno que hemos customizado para algún equipo de fútbol, ¿de acuerdo? En algún estadio, el Sánchez Pizjuán, en este caso, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se conecta este equipo. Es muy, muy sencillo. A pesar de que el dimensionamiento del equipo veréis que es algo complejo, ¿vale? Que no es trivial, veréis que la forma de conectarlo es muy sencilla, ¿vale? Cuando hablamos del equipo mural, por ejemplo, pues tendremos aquí la conexión de la potencia y aquí la conexión de los trafos de corriente. Aquí tenemos medida y potencia. Ya está. No hay ningún tipo más de conexión que tengamos que hacer. Si queremos conectar de comunicaciones, pues le conectaremos las comunicaciones. Pero si no, no es necesario. Si trabajo como equipo único, no es necesario. ¿De acuerdo? En el caso del equipo de armario, ¿vale? Veréis que en la parte inferior o en la parte superior, que se puede tener también, este módulo de conexiones con unas pletinas de cobre será la parte de conexión de potencia, ¿vale? Aquí conectaremos la terna de cables o los cables de la alimentación de potencia del filtro activo y en los terminales que tenemos en el lateral conectaremos los 3 transformadores de corriente, la medición, ¿vale? Como podéis ver, todo está precableado hacia los módulos y pensad que es un equipo siempre con tecnología máster esclavo, ¿vale? Por ejemplo, el módulo de arriba será el máster, ¿vale? Y el resto de equipos que hayan irán conectados entre sí y serán esclavos, ¿vale? Seguirán las órdenes del equipo máster. Por eso es un equipo, digamos, ampliable, ¿no? Paralelizable, ¿no? Que siempre que podamos montar otro equipo, lo conectamos entre sí con un cable de buscan y trabajará como esclavo, ¿no? Siguiendo las órdenes del maestro. ¿Dónde se conectan los transformadores de corriente? Pues mira, es muy sencillo. Lo podemos conectar tanto antes como después de la conexión de la potencia del filtro, es decir, aguas arriba o aguas abajo. En este caso, por ejemplo, está conectado aguas arriba, es decir, desde el punto de conexión de potencia del filtro activo a aguas arriba, digamos, en dirección al transformador de potencia, ¿vale? Aquí estaríamos viendo el resultado, ¿vale? Y en este caso de aquí lo tendríamos en el lado carga, que sería aguas abajo, entre el punto de conexión del filtro de potencia, ¿vale? Y la carga propiamente dicha que estamos intentando filtrar, ¿vale? En este caso está pues en el lado carga, ¿vale? La única cosa que tendremos que tener en cuenta es que cuando vayamos a hacer la puesta en marcha, pues en la pantalla le indiquemos, oye, los transformadores están en el lado red o están en el lado carga, ¿vale? Es un factor vital a seleccionar, pero tenemos las dos opciones de conexión, ¿vale? Para facilitar al final mecánicamente dónde es más factible conectar para el instalador, ¿no? Un punto importante es que nosotros hacemos los equipos lo más compacto posibles y enviamos el sombrero boca abajo, ¿vale? Para facilitar la elevación del equipo, el transporte, incluso reducir el volumen y reducir costes de transporte, ¿no? De esta forma, cuando se vaya a hacer la instalación del equipo, hay que voltear el sombrero, ¿vale? Y asegurarse que la parte no ranurada queda en la parte frontal. ¿Por qué? Porque esta parte no ranurada se pone aquí, evidentemente, para evitar la recirculación del aire caliente que pueda entrar en el módulo superior del filtro activo, ¿vale? Para que no haya una recirculación por efecto Venturi y succione todo el aire caliente que está saliendo del equipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, importante voltear el sombrero y parte no ranurada en el frontal, ¿vale?
Antes he comentado que como opcional el módulo de conexiones, ¿vale? Las barras de cobre que teníamos en la parte inferior del armario, podría ir en la parte superior, ¿vale? Bueno, simplemente que sepáis que es un equipo que puede ir con una serie de opcionales. Para que pongo los principales, como la protección IP541, o, por ejemplo, la entrada de cable superior, ¿vale? Que simplemente tendríamos el módulo de conexiones en las partes superiores del armario. Luego tendríamos también la opción de que el equipo viniera con un interruptor automático integrado, ¿vale? Para un equipo de 100, 200 y 300 amperios, ¿vale? El de 400 no tenemos la opción porque no hay disposición de espacio suficiente, pero hasta 300 amperios podríamos tener un filtro activo con interruptor incluido, ¿vale? Y esto del bus bar de 300 o 400 es por una cosa que no he explicado, ¿vale? Y que lo explicaré ahora. Este bus bar, ¿vale? Estas pletinas de cobre tienen la sección útil, ¿vale? Que permite la ampliación de un módulo más. Es decir, si tenemos en este caso un filtro activo de 200 amperios, que son 2 módulos rack, ¿vale? Este módulo de conexiones permite hasta 300 amperios, ¿vale? Siempre permitirá la ampliación de un módulo más. Pero si estamos en el caso en que decimos, oye, no, yo quiero hacer una instalación por fases, como comentabas, quiero montar un filtro activo de 100 amperios, pero yo sé que este equipo va a acabar siendo de 400 amperios porque es la necesidad que he medido con un analizador de redes. Oye, pues nos venimos aquí y ponemos el opcional de bus bar de 400 amperios, ¿vale? De forma que tendrás un filtro activo de 100 amperios con un bus bar de 400 que lo podrás ampliar por fases posteriormente, ¿de acuerdo? Pero evidentemente no vamos a poner un equipo que tenga una capacidad de una pletina que pueda aguantar 1200 amperios cuando no es necesario, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, para evitar meter costes añadidos innecesarios, tenemos esta opción de ampliabilidad siempre de un único módulo, ¿de acuerdo? Ya sabemos los opcionales, pero vamos a ver cuando tenemos que protegerlo frente a fugas, ¿no? Con una protección diferencial, ¿cómo lo hacemos? Porque normalmente en industria siempre se utiliza pues, el ultrainmunizado, porque tenemos armónicos. Evidentemente, esto es un equipo que está generando armónicos, ¿no? ¿Qué utilizaríamos? Un ultrainmunizado, un tipo A, que es lo que se le conoce propiamente dicho. Pues no, no sería lo correcto, ¿vale? Si miramos en nuestro manual de filtro activo o en el manual de un variador de frecuencia o de un cargador de vehículo eléctrico, veréis que dirá protección diferencial tipo B. ¿Por qué? Porque todos aquellos equipos que tienen una parte de corriente continua en su interior de trabajo, ¿vale? Como es el caso de un filtro activo que tiene un bus DC, ¿vale? Igual que imaginaos como si fuera un variador de frecuencia de 12 pulsos. Pues un filtro activo internamente es bastante similar, ¿no? Pues como está trabajando con una parte de DC, si hubiera una fuga en corriente continua, esa protección diferencial, si no fuera tipo B, se quedaría bloqueada o saltaría aleatoriamente cuando le apeteciera. Por lo tanto, es muy importante que protejamos este tipo de equipos con protección diferencial tipo B, ¿de acuerdo? Vale, hemos visto una serie de consideraciones de instalación, ¿vale? Pero que sepáis que en nuestra página web, ¿vale? Tenemos estos dos documentos, uno que son consideraciones tanto de dimensionamiento como de instalación y otro documento de checklist para hacer una puesta en marcha, ¿vale? Esto si ponéis a CQM Circuitor, ¿vale? Veréis ahí que este tipo de documentos están colgados en la web. De igual forma, en YouTube, si queréis saber cómo se hace la puesta en marcha, veréis este vídeo que te va guiando paso a paso, pantalla a pantalla y explicando en cada pantalla cómo tienes que configurar el equipo, ¿vale? Ya veréis que es un equipo muy sencillo de configurar, pero aquí tenéis el paso a paso descrito en YouTube, ¿de acuerdo? Como últimamente se han añadido un par de pantallas de configuración que no salen en el vídeo, las voy a explicar en este webinar, ¿de acuerdo? Y son estas funcionalidades, ¿vale? Cuando hacemos la puesta en marcha, ¿de acuerdo? Tendremos una función, ¿vale? Para cumplir con la IEEE 519. Es la normativa americana que os mencionaba anteriormente, ¿vale? Que habla de limitación de valores, límites de armónicos para instalaciones, ¿vale? Entonces, si queréis que en el punto de conexión donde está el filtro se cumpla con la normativa de IEEE, ¿vale? La 519, pues con esta funcionalidad, simplemente introduciendo el valor máximo de corriente de máxima demanda de la instalación y la impedancia del trafo, que esto sale en la placa de características del trafo, pues el equipo se asegurará de que cumplamos con la IEEE, ¿vale? Esto al final es una demanda del mercado, cada vez más, es una tendencia y por eso se ha puesto, ¿de acuerdo? Pero que pensad que si ponéis el filtrado sin esta función, el equipo incluso puede llegar a filtrar una mayor capacidad, ¿vale? Por lo tanto, yo siempre recomiendo utilizar esto cuando el usuario final lo esté reclamando
o alguna característica de estilo, ¿vale? Si no, no seleccionarlo y el equipo filtrará incluso con mayor capacidad, ¿de acuerdo? Bueno, que sepáis que tiene una inversión fase a fase, ¿vale? Cada uno de los equipos los estará invirtiendo. Si digamos que hemos conectado el transformador de la fase 1 incorrectamente y estamos leyendo la corriente de forma negativa, pues podemos invertir cada una de las fases independientemente. Anteriormente solo podíamos invertir los 3 a la vez, ahora podemos hacer independientemente. Esto no es una cuestión que sea novedosa, pero me gusta recalcar, ¿vale?, que tenemos seguridad frente a resonancias, ¿vale? Como he comentado antes, tú tienes una batería de condensadores sin filtros. Si pones un filtro activo, ¿hacia dónde van a ir los armónicos? Hacia la batería de condensadores. Porque un filtro activo, no dejemos de pensar que es un generador de armónicos, en contrafase de lo que haya en la carga, sí, pero es un generador de armónicos, ¿vale? Por lo tanto, si colocáis un filtro activo en una instalación donde hay una batería de condensadores estándar, vais a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque el filtro activo inyecta los armónicos, la batería de condensadores es el camino más sencillo para esos armónicos, los absorberá, amplificará y el equipo, por seguridad, deshabilitará los armónicos que está inyectando, ¿vale? Porque detectará por resonancia, ¿vale? Por lo tanto, el filtro activo no acabará haciendo nada y no servirá de nada. Por lo tanto, como decía antes, ¿no?, recalcar, primer paso siempre sustituir la batería de condensadores por una con filtros de rechazo, ¿de acuerdo? Y luego se ha añadido una pantalla de visualización, ¿vale?, donde podéis ver los valores de los valores de amperios, ¿vale?, los amperios en valor absoluto, tanto antes del filtrado como después del filtro, ¿vale? Esto lo podéis ver en una de las pantallas. ¿Por qué se ha puesto esta pantalla? ¿Vale? Porque pensad en un caso, ¿no?, que al final los THDs son proporciones, ¿vale? Es un porcentaje, ¿no? Es un porcentaje frente a la fundamental. Y esto puede dar a malinterpretaciones. ¿En qué caso nos puede dar una malinterpretación? Por ejemplo, imaginémonos que estamos intentando corregir armónicos, pero también compensar reactiva, ¿no? ¿Qué sucede cuando compensamos reactiva? Si compensamos reactiva, ¿vale? Aquí tenemos, yo qué sé, 30 kVARs. Si compensamos la reactiva a 0, ¿qué es lo que vamos a ver de corriente fundamental aguas arriba después del punto de conexión del filtro activo? Vamos a ver que la corriente fundamental ha descendido, ¿verdad? O sea, en el lado red, la corriente fundamental habrá descendido. Por lo tanto, si el THD en corriente es la proporción de armónicos frente a la fundamental, si decrementamos la corriente fundamental, lo que veremos o lo que podemos llegar a ver es un incremento en el THD posteriormente. Por lo tanto, os puede dar una imagen de que el filtro activo no está funcionando o que el THD en corriente, aguas arriba, está incluso incrementando. Y dirás, oye, ¿hay una resonancia? No, no. Ojo, porque si decrementamos la fundamental, este efecto óptico puede suceder, ¿no? Por lo tanto, aquí ponemos los valores en absoluto de amperios para que veáis que sí correctamente se está corrigiendo los armónicos, ¿de acuerdo? Vale, ya tenemos un poco clara cuál es la instalación de este equipo. Vamos a pasar a cómo dimensionamos un filtro activo, ¿de acuerdo? Evidentemente, nosotros nos ofrecemos hacer este tipo de cálculos y no tenéis que hacerlos. Pero bueno, para que tengáis un poco la idea de cómo hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Las fórmulas para un proyecto nuevo o para una instalación existente son exactamente las mismas, ¿vale? Son las que veréis a continuación. La única diferencia es que con un proyecto nuevo estaremos haciendo suposiciones, ¿vale? Estaremos estimando valores o estaremos, no sé, estaremos haciendo al final un sobredimensionamiento, porque nadie se va a intentar quedar corto y va a intentar sobredimensionar el equipo. Por lo tanto, siempre nos interesará que sea una instalación existente y poder hacer una medición real con un analizador de redes, ¿vale? Vamos a ver qué ecuaciones necesitamos utilizar. No nos maremos, ¿vale? Porque esto es muy simple. Veremos que es algo muy simple, ¿vale? La corriente total que necesitaremos para la corrección de las 3 funcionalidades de un filtro activo, es decir, si queremos hacer las 3 funciones simultáneamente, es decir, corrección armónicos, corrección de potencia reactiva y equilibrado de fases, tendremos que hacer la suma cuadrática de los 3 valores. No hay que hacer la suma directa de estos 3 valores, ¿vale? Porque, evidentemente, la suma cuadrática es un valor inferior, ¿de acuerdo? Porque si no, estaríamos sobredimensionando el equipo, ¿vale? Hay que hacer una suma cuadrática de estos 3 valores, ¿vale? ¿Cómo calculamos estos 3 valores individualmente? Vale. Primeramente, tenemos que calcular cuál es la corriente armónica a inyectar, ¿no? La corriente armónica necesaria a inyectar. Aquí hay 2 fórmulas posibles para utilizar, por si tenemos la corriente fundamental, pero lo más habitual es que cuando hagamos una medición o cuando tengamos datos de placa, tengamos datos RMS, ¿vale? Es decir, la fundamental más los armónicos, la totalidad, ¿vale?, de la corriente.
Por lo tanto, yo os recomendaría utilizar esta fórmula para el cálculo de armónicos, ¿vale? En la cual podéis ver que está involucrado la corriente RMS para la fase, el THDI en esa fase, ¿vale? Y en ese instante, y el THD en tensión, ¿vale? Este factor, ¿vale? Que veis aquí, que involucra el THD en tensión, es un factor de seguridad, ¿vale? El cual viene dado a que todas las cargas no lineales, ¿vale? Son dependientes, o sea, su fuente de generación de armónicos es dependiente de cómo de buena sea la tensión, ¿vale? Por lo tanto, nos podemos encontrar un variador de frecuencia, está inyectando 100 amperios de armónicos, ¿vale? Instalamos un filtro activo, corregimos los armónicos, mejoramos la onda de tensión de alimentación de este variador y pasa de inyectar 100 amperios a 130 o 140 amperios de armónicos, ¿vale? Es decir, todas estas cargas lineales veréis que tienen un factor no amplificador, sino que cuanto mejor sea la onda de tensión de alimentación, una mayor distorsión, una mayor inyección de armónicos veremos en nuestra extracción, ¿vale? Es por ello que siempre se tiene que tener en cuenta este factor de seguridad. De lo contrario, ¿qué sucederá? Dimensionaremos la corriente armónica del filtro activo y cuando montemos el filtro activo veremos que nos habremos quedado cortos. El filtro estará trabajando al 100% y a lo mejor faltan pues, 30, 40, 50 amperios por corregir debido a que no hemos tenido en cuenta ese factor amplificador de la propia carga dependiente de la fuente de tensión. ¿De acuerdo? Segundo, para calcular la potencia reactiva o la corriente reactiva a inyectar, es muy sencillo. Pues veremos cuál es la potencia reactiva de esa fase y la dividiremos por la tensión de fase en ese momento. ¿De acuerdo? Y por último, para el equilibrado de fases creo que es más sencillo ponerme a explicar esto que lo veamos en el caso real. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en un caso real. Por último, si estamos hablando de una instalación en la cual, digamos que las condiciones no son estándares, ¿vale? Estándares sería pues, que la altitud está por debajo de 1000 metros y la temperatura ambiente por debajo de 40 grados. Si nos encontramos en una instalación en la cual este no sea el caso, pues yo que sé, un país en el cual en verano sabemos que la temperatura ambiente es muy excesiva y los sistemas de climatización no van para tanto y va a estar trabajando, pues yo que sé, a 42 grados centígrados, pues tendremos que tener en cuenta un factor amplificador sobre la temperatura, ¿vale? Y de igual forma tendremos que tener en cuenta un factor de sobredimensionamiento si hay una mayor altitud de 1000 metros, ¿de acuerdo? Si está instalada una instalación entre 1000 y 3000 metros, pues tendremos que tener en cuenta este factor de sobredimensionamiento, ¿de acuerdo? Que lo multiplicaremos sobre la corriente total que hemos calculado anteriormente, ¿vale? Vamos a ver un caso real que yo creo que es donde se ve realmente todo, ¿no? Aquí he puesto una serie de variables que son las que yo necesitaré, ¿vale? Para dimensionarlo para las tres funciones que comentaba antes, ¿vale? Pero evidentemente, cuando vayamos a hacer un análisis, tendremos que mirar todas las variables. Miraremos la tensión, miraremos la forma de onda incluso, ¿vale? Para interpretar que no haya ningún problema, que no tengamos, yo qué sé, pues sobretensiones o subtensiones que puedan afectar a la instalación y pensemos que sean por culpa de los armónicos, ¿vale? Tenemos que interpretar todas las variables, pero aquí he puesto simplemente las variables para hacer el dimensionamiento del equipo, ¿vale? Primeramente, lo que haríamos, supuestamente, es coger el valor de mayor corriente de carga, ¿vale? Que todos pensaríamos que será el valor más desfavorable, ¿no? Donde tendremos una mayor inyección de armónicos, ¿no? Y en ese momento cogeríamos pues, la corriente de mayor consumo, 212 amperios, ¿de acuerdo? Cogeríamos el THD en corriente de la misma fase, 34,03, y el THD en tensión de la misma fase, en ese instante, ¿vale? 9,12. Con estos valores veríamos que para fase 2 necesitamos 130,7 amperios, ¿vale? Esto en la gran mayoría de casos, ¿vale? Siempre nos encontraremos que con este cálculo, cogiendo en el mayor punto de consumo, casi siempre será el caso más desfavorable, pero no tiene por qué, ¿vale? Puede haber combinaciones de puntos de carga que haya una combinación de THD en corriente, THD en tensión y corriente RMS que nos dé un valor más desfavorable de necesidad armónica, ¿vale? Es por ello que, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues segundo a segundo hacemos este mismo cálculo, ¿vale? Y este cálculo lo graficamos. ¿Y qué obtenemos? Pues obtenemos esta gráfica, ¿vale? En esta gráfica podemos ver cuál es la necesidad fase a fase, armónica, ¿vale? En cada instante de tiempo de la medición, ¿vale? Por lo tanto, podemos ver que en realidad lo que habíamos visto por cálculo, el mayor punto de consumo de 130,7, en realidad la mayor necesidad son 145 amperios, ¿vale? Por lo tanto, habéis visto en este caso un caso real en el cual no se cumple de que el punto de mayor consumo coincida
con el mayor nivel de distorsión, ¿vale? Por lo tanto, si no queréis hacer eso, pues mira, nos pasáis a nosotros la medición y nosotros os podemos ayudar a hacer esta interpretación, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que lo suyo sería hacer una interpretación segundo a segundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos la cantidad de armónicos a necesitar, ¿vale? Serían 145 amperios para inyección armónica. Pasamos al punto de reactivo, ¿no? Vemos que el punto más desfavorable son 8 kVAR, a una tensión de 234 voltios, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Por lo tanto, ya tenemos la corriente reactiva que necesitaremos inyectar para eliminar esta reactiva de la instalación, ¿de acuerdo? Inductiva en este caso. Y finalmente tenemos la parte del equilibrado de fases, que antes no he explicado porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿de acuerdo? Nos buscamos el punto en el cual haya un mayor desequilibrio entre las tres fases, ¿vale? Y calculamos las siguientes variables, ¿vale? Primero hacemos el valor medio de las tres fases, ¿vale? Y nos sale, pues, este valor, ¿no? 171, ¿no? Hacemos el valor medio y luego empezamos a calcular estas dos ecuaciones. La media menos el valor mínimo de las tres fases, ¿vale? Y nos sale 15,47. Y luego hacemos la otra ecuación, el valor máximo menos el valor medio, ¿vale? Y nos sale 15,16. Entonces, es cuando cogemos el valor más grande que indicaba en esta ecuación, ¿vale? Entonces, por lo tanto, necesitaríamos 15,47 amperios de necesidad para poder equilibrar las fases en este caso, ¿vale? Evidentemente, aquí estamos cogiendo a ojo, porque de forma visual se ve cuál es el punto más desequilibrado, pero si no, podemos hacer exactamente lo mismo, estos tres cálculos, ¿vale? En cada instante de tiempo, que es lo que hacemos nosotros, y graficamos en tiempo real cuál es la necesidad de equilibrado, ¿vale? Igual que habíamos hecho anteriormente con los armónicos, podemos hacer exactamente lo mismo para el equilibrado de fases, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos los tres valores, ¿vale? Hacemos la suma cuadrática y sabemos cuál es la necesidad de corriente de inyección por fase para poder hacer armónicos, reactiva y equilibrado de fases, ¿de acuerdo? Por lo tanto, teniendo en cuenta que nos indican que para la instalación está montado en una instalación a 2.200 metros y está trabajando a 42 grados centígrados, pues le introducimos los factores de sobredimensionamiento de temperatura y de altitud, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al final sí que ya tenemos el valor definitivo de corriente armónica para, en ese caso concreto, de la instalación, ¿de acuerdo? En este caso teníamos el valor concreto para la necesidad, pero aquí es para la instalación en concreto, ¿de acuerdo? A esa altitud y a esa temperatura, ¿vale? Por lo tanto, tenemos el valor de necesidad concreto. Entonces, viendo cuál era nuestro portfolio, nos iríamos a un equipo de 200 amperios tipo armario, ¿vale? Pero, ¿cuál sería el equipo que necesitaríamos utilizar? ¿Un equipo de 3 hilos o 4 hilos? La verdad que no os lo he dejado muy difícil porque se me ha ido un poco con la transición en este punto, ¿no? Pues tendríamos que ver dos factores importantes, ¿vale? El primero de todo es si hay corriente homopolar. Aquí vemos que no hay corriente homopolar, ¿vale? Es decir, la corriente homopolar era la que generaba las cargas monofásicas, entre fase y neutro, ¿verdad? ¿Vale? Por lo cual necesitamos un equipo de 4 hilos. Pero aquí no hay corriente homopolar. Por lo tanto, a priori no haría falta un equipo de 4 hilos. Pero el cliente nos ha dicho que quiere compensar la reactiva hasta el máximo y equilibrar las fases hasta el máximo. Entonces sí que se requiere una compensación fase neutro, ¿vale? Por lo tanto, necesitaríamos un equipo de 4 hilos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nos vamos a la tarifa de circuitor, veríamos que el equipo de 4 hilos de 200 amperios cabinet sería la siguiente referencia, ¿vale? Hasta aquí ha llegado un poco el dimensionamiento y selección del equipo, ¿de acuerdo? Vamos a ver dos casos especiales, muy sencillos, y acabo con un remate de los puntos fuertes del equipo, ¿de acuerdo? Dos casos especiales. La malinterpretación de los datos. Esto es muy importante, ¿vale? Yo recomiendo que siempre que empecéis a hacer dimensionamientos y con las ecuaciones que os estoy dando, oye, que si lo queréis intercambiar conmigo y decir, oye, Daniel, ¿me puedes comprobar que el dimensionamiento que he hecho es correcto? Yo os puedo echar una mano para evitar y que le cojáis un poco el truco, ¿no? Veréis que es muy sencillo, pero os puedo dar ese soporte, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podéis ver unos THDs en tensión bárbaros, ¿no? Antes os decía que un 5% ya tenías problema, imaginaos si tenéis un 25%, ¿vale? Esto no es cierto, ¿vale? Esto no es un valor real, ¿vale? Tened en cuenta que instalaciones por encima de un 10% hay muy pocas, que suelen ser papeleras, acereras, son instalaciones con mucha carga distorsionante, ¿vale? Y de una gran potencia. Y
con esos niveles ya por encima del 10%, yo recomiendo que nos contactéis directamente porque o hay un problema muy grave o el valor que estáis viendo está mal interpretado, ¿vale? ¿Y por qué puede estar mal interpretado? Pues una de las causas bastante habituales es cuando hay caídas de tensión. Veis aquí que cuando graficamos la tensión hay unas caídas de tensión brutal, ¿vale? ¿Qué es la tasa de distorsión en tensión? Es los armónicos en tensión dividido por la fundamental. Si decrementamos esta fundamental porque hay una caída de tensión brutal, ¿qué es lo que va a suceder con el THD en tensión? Pues va a incrementar brutalmente, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede aquí? Por lo tanto, esto es una malinterpretación. En este caso de esta instalación podemos ver claramente que cuando no hay caídas de tensión, el THD está sobre un 8% en el caso más desfavorable. ¿Que es una gran distorsión? Sí, pero este sería el valor real. Esto está mal interpretado, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿vale? Otro caso que nos puede llevar a una mala interpretación sería en el caso que haya noches, ¿vale? Noches son como unas hendiduras, unos huecos, unos mordidas en la onda de tensión que son muy repetitivas, pueden ser cada 4 milisegundos, 5 milisegundos, ¿vale? Y si tenemos estos noches en la instalación, podéis ver un valor de THD desorbitado también. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un 10%, ¿no? Este THD no es real, ¿vale? Es debido a estos noches, ¿vale? Estos noches suelen ser provocados por convertidores de corriente continua, ¿vale? Como en aceleras, por ejemplo, o en papeleras, que hay motores de continua, suelen tener este tipo de convertidores. Y en la conmutación de los IGBTs, pues hay esta especie de cortocircuito que provoca estos noches, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que depende de la magnitud de este notch, ¿vale? Si fuera muy, 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 muy grande, estamos hablando, por ejemplo, de caídas de 400 voltios en menos de un milisegundo, pues puede provocar problemas en cargas electrónicas. Incluso un filtro activo puede llegar a no poderse instalar en instalaciones donde sea este elemento muy grave, ¿vale? Por lo tanto, tened en cuenta que si os encontráis ante una situación de este estilo, que nos contactéis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el factor más importante que nos puede ayudar siempre más será realizar una medición, porque veremos el caso real, ¿vale? Y yo os animo a que utilicéis uno de nuestros analizadores MyBox, ¿vale? Que es de primerísima calidad y que da los datos de forma muy user-friendly, ¿vale? De forma que nosotros os podamos dar un valor añadido en toda la cadena de valor, ¿vale? Empezando mostrándoos cómo tenéis que realizar las mediciones, dónde tenéis que realizarlas, cómo utilizar incluso nuestros equipos, ¿de acuerdo? Pasando por un posterior análisis que os podemos hacer, un tipo report, nos enviáis las mediciones con nuestro MyBox, ¿de acuerdo? Para que vosotros lo podéis entregar o justificar al usuario cuál es la situación de su instalación y finalmente aportando toda la cadena de valor, el producto que os aporte la solución, pasando desde la compensación de reactiva o sustitución de batería de condensadores para evitar las amplificaciones o incluso corrigiendo los armónicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que veáis que estamos presentes, somos de los únicos fabricantes que tienen la capacidad de estar presentes en toda la cadena de valor de la calidad de la red y os animamos a utilizarla, ¿de acuerdo? A utilizar nuestros recursos. Finalmente, resaltar 4 highlights de las fortalezas que os podemos encontrar, ¿de acuerdo? Que tenéis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Una que no es poco importante es la capacidad de expansión, que es una de las que tiene mayor capacidad de expansión en el mercado, que tiene una mayor respuesta de filtrado. Es uno de los equipos más compactos y de menor peso del mercado, por lo tanto facilita su instalación y de los más eficientes también, ¿de acuerdo? Debido a esa eficiencia, pues los ventiladores pueden ser de menor tamaño y ser un equipo mucho más silencioso, cada vez se está necesitando más y además tenemos un certificado por lavado externo, ¿vale? Hay otros fabricantes que indican valores de ruido y la verdad que no parecen muy, muy certeros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, que sepáis que nosotros tenemos un certificado externo, que somos los únicos que tienen una función de cumplimiento con la IEEE 519, ¿de acuerdo? Que puede asegurar hasta el filtrado de la curva, ¿vale? Los únicos que tenemos un servidor web integrado, ¿vale? Que no necesitas ningún tipo de software para comunicar y controlar el equipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, oye, es un valor añadido que damos, un valor de servicio que le podéis dar al cliente, ¿no? Con este web server integrado, ¿vale? Luego hay muchos equipos que la gran mayoría lo que hacen es desconectarse cuando llegan a cierta temperatura. Nosotros tenemos acordados que tenemos el algoritmo de desclasificación, ¿vale? Que evitará que se desconecte directamente el equipo, irá dejando de inyectar un poco de corriente para enfriarse. Un valor muy, 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 muy importante es la compatibilidad electromagnética, ¿vale? De acuerdo, pensar que es un equipo de generador de ruido MCs, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros tenemos un filtro integrado MCs y con certificado por laboratorio externo, ¿vale? Pensad que hay mercados, como es el chino, por ejemplo, que no hay normativa frente a MCs. Por lo tanto, todo lo que venga de esos mercados
ya sabéis que no llevará un filtro MC integrado y no podrá cumplir tal normativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenedlo en cuenta, ¿de acuerdo? A la hora de seleccionar un tipo de fabricante. Y por último, que tenemos uno de los equipos con mayor calidad a nivel europeo y tenemos de las mejores posiciones a nivel competitivo en precio, ¿de acuerdo? O sea, por lo tanto, tenemos un equipo con una verdadera competitividad en el mercado, ¿de acuerdo? Y por último, ya sé que me he extendido un poquito del tiempo, ¿vale? Pero yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? Y os quería mostrar un ejemplo real que se ha realizado de las 3 funcionalidades del filtro, ¿de acuerdo? Esto es el caso de una instalación con cámaras frigoríficas, ¿vale? En un centro, en un supermercado a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y se instala un filtro activo, ¿vale? Aguas abajo del interruptor general de estas cámaras frigoríficas, ¿vale? Y aguas arriba conectamos nuestro MyBox para hacer un seguimiento segundo a segundo de cómo estaba siendo el resultado del filtrado, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver la primera semana del filtro activo funcionando y la segunda semana el filtro sin funcionar, ¿vale? Eso lo veréis en cada una de las gráficas. Aquí podemos ver lo que es la corriente RMS, ¿vale? Como podéis ver, se reduce muchísimo, casi la mitad, el consumo RMS. No solo el consumo RMS, sino incluso la corriente del conductor neutro. Veis que se va a cero, ¿no? Porque es la eliminación de las corrientes homopolares y el equilibrado de fases. Aquí podéis ver ejemplo claro de que la corriente de neutro, ¿vale? Que es la amarilla, está llegando a niveles igual que los de fase, ¿vale? Acordaos, 3 veces la corriente del neutro, o sea, 3 veces la corriente de fase del neutro la tendremos, debido a los homopolares. Podemos llegar a tener. Por aquí tengo un ejemplo real, ¿vale? Esto es la tasa de distorsión armónica, ¿vale? O sea, funcionando y sin funcionar, ¿vale? Acordaos, proporción de armónicos frente a la fundamental. Fijaos el nivel de distorsión que hay en una instalación de cámaras frigoríficas, es brutal. El espectro armónico, como queda después de filtrarlo. La forma de onda, ¿vale? que producía esta carga y la corriente de neutro, ¿de acuerdo? Como teníamos una corriente de neutro sin filtrar y cómo la corregimos prácticamente a cero, incluso con grandes fluctuaciones, ¿de acuerdo? Pues bueno, hasta aquí ha llegado un poco la presentación.